actividades del sábado, yo no lo sé. Pero si usted está en este lugar es porque Dios tiene un mensaje para usted esta hermosa hora. Y sobre todo porque Dios lo ama y porque nos da la oportunidad de poder estar en este lugar. Usted sabe que hay gente que le gustaría estar en la iglesia, pero no puede porque está en la cama de un hospital o porque está en circunstancias difíciles. Así que los que estamos en este lugar somos bendecidos por estar en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen así? A ver, dígale a la persona que está al lado, eres bendecido por estar en la casa de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, tú eres bendecido o bendecida por estar en la casa de Dios. Claro que sí, ustedes y todos lo sabemos, la presencia de Dios está en este lugar. Los ángeles también. Así que, aunque la iglesia no esté llena, eso no significa que no deberíamos de sentirnos gozosos porque Dios está en este lugar. Cada vez que se hace culto, cada vez que hay servicios en la iglesia, la palabra de Dios dice que sin importar el número que haya, la presencia de Dios está siempre. El Espíritu Santo se presenta, los ángeles también. Así que es maravilloso saber eso. Siéntase feliz y le invito a inclinar su rostro en esta hora para poder, antes de irnos a la casa y comenzar una nueva semana, medite la palabra de Dios, lleve en su corazón la bendita palabra de Dios. Pero le invito a orar en este momento. Vamos a orar. Oremos. Padre querido que moras en los altos cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. No somos dignos, Señor Jesús, de estar en este lugar hablando de ti, Señor. Somos personas pecadoras, Padre querido. Pero queremos tu bendición esta semana. Queremos que en todo lo que hagamos, Padre, que tu presencia nos acompañe. Así que, Señor, bendice tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Bueno, no sé, me gustaría comenzar quizás preguntándoles tal vez algo que a todos, yo no dudo que no soy ahorita lo que Dios quiere que sea yo. ¿Alguna persona le ha pasado que le ha dicho eso en algún momento? Sí. Muchos nos han dicho eso. Yo no voy a la iglesia porque yo todavía hago las cosas mal, porque yo todavía no puedo relacionarme con Jesús, porque yo hago esto y lo otro, porque yo no soy una persona perfecta para ir a la iglesia. Mucha gente, aunque no me crea, mucha gente. De hecho, esta semana yo platicaba con un familiar y yo le decía, oye, amigo, tienes que casarte porque no está casado. Y él me decía, no, yo siento que el compromiso de casarme y entrar a una iglesia es demasiado. Y yo siento que no soy capaz de hacer eso. Y hay mucha gente que hace eso y que piensa, y si usted se ha relacionado con esas personas, no me va a dejar mentir, que sí existen las personas que aún creen que para estar en la iglesia necesitamos ser completamente perfectos. Y yo les hago una pregunta en esta tarde. Que levante la mano la persona, el hermano, la hermana que se siente completamente perfecto en la vida cristiana. Nadie, queridos hermanos, nadie, queridas hermanas. No existe una persona en la iglesia, y no solo aquí, en cualquier otra parte del mundo, que pueda decir, yo dejé de pecar la semana pasada, o yo ya llevo 2 años sin poder pecar, o que diga, yo ya llevo 3 años sin poder pecar. No existe ninguna persona realmente, no hay ninguna persona. Y por eso en esta hora, queridos hermanos, vamos a meditar en un pensamiento bíblico. Y alguien me quiere ayudar a leer este pensamiento bíblico. ¿Qué significa no practicar pecado en primera de Juan 3:6? Porque el versículo dice que todo aquel que practica pecado no conoce a Dios. Y entonces muchas personas pueden llegar a decir, pero si yo voy a la iglesia, entonces tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de practicar pecado. Y lo que vamos a ver es a qué se refería el apóstol Juan al escribir este versículo. Y vamos a tratar de poder responderlo para llevar un principio a casa y para que en su corazón usted tenga la seguridad de que Dios es la única persona que le otorga la salvación y el derecho al cielo. Ese es el propósito. Vamos a meditar en este momento y vamos a ver si podemos pasar por acá. O está por acá, vamos a ver. Muy bien, ahora sí. Muy bien.
Cuando nosotros creemos, queridos hermanos y queridas hermanas, que existe la posibilidad de que usted como cristiano puede dejar completamente de pecar y que para estar en la iglesia, para estar en la iglesia también debemos de estar involucrados en cualquier cosa del mundo. No estoy diciendo eso, ni la palabra de Dios dice eso. Pero existe cierto peligro al llegar a creer que para estar en la iglesia usted necesita estar completamente perfecto, ser la persona ideal, ser el esposo ideal, ser la mujer ideal, ser el hijo ideal o ser el trabajador ideal. Porque en esta vida, nuestra vida, nuestro corazón está envuelto en una enfermedad llamada pecado. Y el pecado se presenta en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestros sueños. El pecado siempre está presente. Pero, querida familia, hay otro peligro también que se relaciona con el pecado y es el creer que yo puedo completamente ser la persona ideal. Que puedo ser la persona ideal y que los demás, si no lo hacen, yo puedo llegar a criticar a esas personas. Pero hay 4 peligros que quiero mostrar en esta hora. Que acechan a todo miembro de la iglesia. Y yo no lo sé si hay alguien en esta hora que quizás en algún momento ha pensado eso, pero yo quiero que meditemos en el primer peligro. Primer peligro, cuando nos miramos más a nosotros que a Cristo. Hay mucha gente que tiende a mirarse más a sí mismo que a Cristo Jesús. Y tiende a pensar, yo debo de ser fiel en esto, en esto y en esto. Y por pensar tanto en sí mismo, tiende a olvidar a Cristo Jesús. Y sí, a veces nos enfocamos tanto en nuestro comportamiento, en nuestros errores, que dejamos de mirar a Jesús, olvidando que Él es el que empezó la buena obra en nosotros. Ese es el primer peligro de creer o de poder tender a pensar de que los cristianos necesitan completamente ser perfectos. De hecho, la Biblia sí habla de perfección. La Biblia hace referencia a personajes bíblicos que fueron perfectos, a David, a Abraham, a muchos personajes bíblicos que sí fueron perfectos, pero no una perfección como nosotros lo conocemos, no una perfección como nosotros creemos que es ser la persona ideal en la iglesia. No se refiere a eso. Vamos con el segundo peligro. Cuando la salvación depende de nuestras victorias o fracasos. Queridos hermanos, la salvación no depende de nuestras victorias o fracasos. Si usted, querido hermano, si usted, querida hermana, si yo podemos ir al cielo, no es por lo que hacemos en esta tierra, no es por lo bien que se comporta en la iglesia, no es por eso, es porque Cristo lo salvó, porque Cristo vino a esta tierra a morir por usted. Pero hay muchas veces, corremos el peligro de poder ver y que la salvación dependa de lo bueno que nos portamos. No depende de eso, es un peligro muy grande que usted y yo debemos de cuidarnos. Número 3, cuando pensamos que el pecado solo es romper reglas. Ese es otro peligro también que debemos cuidarnos. Y usted también invita a otras personas a que se cuiden de ese peligro. Creer que cuando el pecado solamente es romper reglas, que el pecado es solamente eso. Pero vamos a ver otro peligro más, y es el cuarto. Otro peligro que debemos de cuidarnos es cuando usamos el pecado de otros para juzgar. Cuando nosotros usamos el pecado solamente para medir la santidad de una persona. Y sabe, juzgar la espiritualidad por luchas ajenas nos vuelve críticos. ¿Y sabe qué es lo peor? Puede dañar a la iglesia. Puede dañar a la iglesia y sobre todo apagar el amor. Por creer que el pecado son reglas, comportarse de la mejor manera, olvidamos el mayor principio y la esencia de Dios, que es el amor. Porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Pero bueno, vamos a seguir. Y a continuación yo quiero decirles que existen algunas definiciones de pecado. Y esta es la más conocida, primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado, ¿quebranta qué, hermanos? Quebranta la ley. De hecho, dice el apóstol, el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. De la ley. Ahí está una definición de pecado y se le puede definir como pecado, como transgresión de la ley. Sí, el pecado se puede resumir también en eso, o puede referirnos a romper los mandamientos de Dios. Pero no solamente a eso, querida familia. ¿Sabe? Hay otra definición más en Romanos, capítulo 14, versículo 23.
que dice en la parte del texto, en la final parte del texto, dice así: y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Cuando usted no actúa con fe en ciertas situaciones de la vida, aunque usted no esté rompiendo reglas, usted también comete un pecado, porque la Biblia dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y eso se le conoce como pecado, como falta de fe. En otras partes, hermana. También el que sabe que es bueno y no lo hace comete pecado. Correcto, saber hacer lo bueno, dice la Biblia, y no hacerlo es también pecado. O sea, usted y yo, o cualquier persona en el mundo puede portarse bien, puede asistir fielmente a la iglesia todos los sábados, puede ser un cristiano al pie de la letra en la asistencia de la iglesia, en los diezmos, en las ofrendas, en todo. Pero si sabe hacer lo bueno en ciertas circunstancias para predicar el evangelio y no lo hace, la Biblia dice que también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, vivir con egoísmo propio, vivir solamente para mí mismo, también puede convertirse en un pecado. Dejar de ver las necesidades de los demás y no hacer nada para poder invitarles no solamente o ayudarles no solamente en esta tierra, sino en la venidera, predicarles, invitarles, presentarles a Jesús, puede convertirse también en un pecado. Porque no hacer lo bueno puede convertirse en un pecado también. Y sabe, el libro del deseado de todas las gentes, en la página 231 dice lo siguiente, una definición del pecado. El pecado, dice allí, es como la lepra. Y sabe, me llama la atención lo que dice allí. Es arraigada, es mortífera e imposible de ser eliminado por el poder humano. Es interesante lo que es el pecado. La enfermedad más grande en la vida no es el SIDA, no es el cáncer, no es cualquier otra enfermedad en esta tierra. La mayor y la peor enfermedad que daña, que destruye la vida verdaderamente del hombre es el pecado. Y el pecado, lo peor de todo es que habita en nuestro corazón. La Biblia dice lo siguiente, escuchen, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así: toda esta cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la plantilla de nuestros pies, solamente es una podrida llaga. Es así como la Biblia define que somos nosotros, llenos de pecado. Y sabe, lo peor es que el pecado quiere destruirnos. Es que hay un conflicto en nuestro corazón que nos invita a hacer lo malo. ¿Qué solución hay entonces para eso? Y ahí es donde entra el libro de 1 de Juan 3:6. ¿Sabe? 1 de Juan 3:6, cuando muchas personas leen esto, muchos leen este texto y se sienten condenados. Sí, porque el pecado no solamente romper reglas, ya lo vimos, el pecado es falta de fe, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado es eso. Pero cuando leen este texto, dicen, si peco, entonces no conozco a Dios. Si fallo un día a la iglesia, no conozco a Dios. Si cometo este error, no conozco a Dios. Entonces Dios no me necesita en la iglesia. Entonces Dios no quiere verme en la iglesia. Y por eso mucha gente se aleja de la iglesia. Porque si fallo, no conozco a Dios según la Biblia. Y terminan desanimados, creyendo que nunca serán dignos del amor divino. Pero vamos a ver esto de esta manera. En la palabra del idioma original es una palabra que significa pecar. Sí, pecar. Pero el verbo está en un presente continuo. Está en un presente continuo y eso lo cambia radicalmente. Eso lo cambia todo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa palabra pecar está en un modo habitual, en un modo continuo. Y eso es lo que dice ahí el texto. Lo que Juan está diciendo en ese versículo, que si quieren acompáñenme a leerlo en este momento, vamos a tomar la Biblia y vamos a ir al libro de 1 de Juan, vamos a leer algunos versículos, lo puede versículo 6, 1 de Juan, capítulo, leamos ese versículo allí. Muy bien, dice el texto bíblico de la siguiente manera, y lo podemos leer desde el versículo 4, lo leo desde acá. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado, dice la Biblia. Pero el texto está en el verso 6. Todo el que permanece en Él
no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y ahí cuando leen este texto mucha gente dice, si yo sigo pecando, que es algo que está en nosotros. No es que hacemos pecado, es que en realidad somos pecado nosotros. Nuestra tendencia está inclinada solamente al mal. Hay una lucha en nuestro corazón. Hay dos naturalezas, como lo dicen muchos autores. Una naturaleza buena y una mala. Y todos mayormente estamos inclinados a alimentar la naturaleza mala y a descuidar la naturaleza que Dios coloca a la hora de bautizarnos y de aceptarlo como nuestro único y perfecto Salvador. Pero sabe, el texto bíblico dice allí, todo el que permanece en él no practica el pecado, porque el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero vuelvo a repetirles, pasemos a la diapositiva. Muy bien, dice la diapositiva, Juan no está diciendo el que permanece en Cristo nunca peca. Juan no está diciendo solamente o concretamente eso, como a primera vista se puede entender. Él está diciendo el que permanece en Cristo no continúa pecando habitualmente. Porque la palabra pecado en el idioma original está en un presente indicativo, pero ese presente indicativo hace referencia a hábitos, a algo que hacemos todos los días, a cada momento y por voluntad propia. Eso es lo que Juan está diciendo. Y por eso el texto nos dice al principio, todo el que permanece en él no practica el pecado. O sea, Juan está diciendo, si tú permaneces en Cristo, si tú permaneces en la Biblia, si tú permaneces asistiendo a la iglesia, si tú permaneces orando, si tú permaneces visitando, si tú permaneces hablando, viviendo, conviviendo con Cristo, el pecado no lo vas a practicar. Es decir, no lo vas a practicar con tu propia voluntad. El pecado habitual no es algo que le conviene al cristiano. Hay pecados que el cristiano comete sin intención. Tal vez usted ha quizás en algún momento ofendido a alguien, ha hecho y quizás en algún momento no entendió cómo lo hizo. No es porque usted sea malo, es porque en usted hay una naturaleza que le invita a hacer eso. Y por eso a veces cometemos errores. Pero el pecado habitual, el pecado, vamos a hacerlo más práctico. El pecado que usted hace por voluntad propia, sabiendo que puede venir a la iglesia, pero elige otros caminos. Ese es el pecado que no debe practicar. Es el pecado que no debe cometer en su vida porque usted sabe que no está bien. Pero si usted lo hace y lo hace por decisión propia, ese es el pecado que Dios no quiere que cometa usted en su vida. De hecho, en la Biblia, incluso en el libro de Salmos capítulo 32, el Salmo 32 da 4 tipos de pecado, 4 tipos de definiciones de pecado. Da la definición de pecado como condición, la definición de pecado como un acto y 4 tipos de pecados más. Pero esos pecados se diferencian porque hay un pecado por condición y esos tipos de pecado usted no lo puede evitar. No puede evitar que ciertas cosas de la vida le gusten porque en su naturaleza, aunque Cristo viva en usted, hay una naturaleza que lucha todos los días y por eso usted tiene que luchar a través de la lectura de la Biblia. El libro de Juan capítulo 8 versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, permanecer en Cristo significa seguir diariamente la lucha, porque la lucha no termina cuando una persona se bautiza. La lucha es de todos los días y para todos los cristianos. Usted puede tener muchos años en la iglesia, pero su lucha no termina. Mucha gente se confunde en eso y deja de luchar y deja de permanecer. Cuando los años pasan ya no sienten ese mismo amor, ya no sienten ese mismo cariño por la iglesia. Y dicen, yo lo hice hace mucho tiempo atrás, ¿y yo para qué voy a seguir haciéndolo? Y sabe eso, la Biblia también lo define como olvidar nuestro primer amor, porque dejamos de permanecer. La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis 3, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor.
Ese es el problema, querido hermano. Un familiar me decía un día: yo te admiro y te felicito porque yo en algún momento sentí que yo también estaba en las cosas de Dios. Pero un día me alejé, él se fue a trabajar a un lugar de México. Yo soy de Guatemala y él cerca está la frontera con México. Yo me fui a trabajar a México, asistía todos los días a la iglesia, estudiaba la Biblia, me iba a las montañas a orar. En un área rural vivimos, me iba a las montañas por la madrugada. Pero cuando me fui a trabajar, dejé ese hábito. Comencé a trabajar los sábados, me alejé de Dios y ahora me siento la persona más miserable. Y mucha gente, muchos cristianos pueden llegar a pasar eso porque olvidan su primer amor, porque olvidan que la vida cristiana es de permanencia. No es por mi dominio propio que yo debo de pecar, es por el poder de Cristo que se recibe todas las mañanas al estudiar su palabra, al tener un compañerismo con Él. Eso es lo que Juan está diciendo. Todo el que permanece en Él, no dice allí, el que alguna vez sintió algo bonito en un culto. No es eso. Juan está diciendo, el que permanece no practica el pecado. Es decir, el pecado habitual que usted puede tomar decisiones. Hay un pecado que por naturaleza usted lo tiene. En su corazón siempre va a haber un grado de querer todo para usted. Querer esto para mí, ganar el dinero para mí es mío. Siempre va a haber algo en su corazón que dice, que le invita a tener todo para usted. Pero sabe, ese es un pecado que Dios va quitándolo cada día y se terminará cuando Él venga. Amén. Pero hay cosas que sí podemos dejar de hacer. Pero vamos terminando, hermanos. Y eso es lo que dijimos hace un momento. Dios obra a través de la santificación. Sí, Dios quiere cambiarnos. Y yo sé que un día cuando Él venga, podemos dejar el pecado y esto mortal se vestirá en inmortalidad y esto corruptible, como lo dice el libro de 1 de Corintios, será vestido de incorruptibilidad. Pero mientras tanto Dios quiere hacer una obra de santificación para corregir las tendencias malignas. Y el camino a Cristo dice así: a menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús a causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. En ninguna parte de la Biblia encontramos creyentes que afirmen haber alcanzado la perfección sin pecado, aunque se les designe como perfectos o como maduros, porque tal afirmación está llena de peligros. Y sabe una cosa, ahí está la clave. Yo quiero terminar esta noche con este texto bíblico para usted, querido hermano y querida hermana. Quiero terminar con dos textos más, este y otro que vamos a buscar en nuestra Biblia. El texto bíblico nos dice, en Apocalipsis 17:14, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él, dice la Biblia, son llamados y sus escogidos y sus fieles. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Para obtener la victoria completa sobre el pecado, usted necesita estar con Jesús. Pero esa victoria se dará por la santificación. Y la santificación es lo que Dios hace por usted en esta tierra, lo que hace diariamente. Y la justificación, el derecho al cielo, es lo que Dios ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Y yo quiero que busque su Biblia. Y durante esta semana, si usted lleva ese texto, yo estaré feliz. Si usted graba este texto, el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, si lo pueden colocar aquí también estaría excelente. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y llévese en su corazón durante esta semana. Miren lo que dice el texto bíblico, en el capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Leo de esta versión, nueva versión internacional. Dice lo siguiente, el versículo 21. Y voy a finalizar con esto, querido hermano y querida hermana. Miren lo que dice el texto. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo en este momento? La Biblia está diciendo lo siguiente. En el Nuevo Testamento, esta es la primera vez que aparece la palabra pecado. Sí, la primera vez. Pero la primera vez que aparece la palabra pecado en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, no aparece solo.
aparece con la solución. No solo aparece el pecado, aparece el nombre de la solución. Y el nombre de la solución es Cristo Jesús. Amén. Pero no solamente dice eso, dice dos cosas más en el texto. Dice el texto, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto no dice, intentará salvar, hará un intento para salvar. El texto dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Por sus pecados, por sus errores, por su vida pasada, por mi vida pasada. Pero otra cosa que dice el texto es también, salvará a su pueblo. No dice el texto bíblico, salvará al que era su pueblo en algún momento, al que fue su pueblo por un tiempo. ¿Qué nos dice ese texto? El texto dice, salvará a su pueblo. Es decir, cuando usted y yo cometemos errores, que vivimos en un mundo de pecado, Jesús no se olvida que usted es su hijo. A menudo tendemos a olvidarnos de Dios como nuestro Padre, pero Dios no se olvida de que somos sus hijos. Amén. Él siempre nos va a considerar su pueblo. Hay mucha gente que dice, yo, desde el momento que hiciste esto en mi vida, yo te olvidé. Desde esa traición que me hiciste, ya no eres nada para mí. De la desobediencia que tuviste conmigo, pierdes todo, ya no cuentes conmigo. Pero Dios no dice eso, querido hermano. Sin importar sus pecados, Dios dice, todavía eres mío porque yo te amo. Amén. ¿Cuántos en esta semana queremos decir al Señor, quiero permanecer en ti durante esta semana? Amén. ¿Cuántos queremos leer la Biblia esta semana? La lección de escuela sabática esta semana. ¿Cuántos queremos orar y dedicarle tiempo a la escuela sabática esta semana, hermanos? Amén. Póngase en pie y vamos a entonar el himno final, que es el 288. ¿Puede dirigirlo, hermano? El 288. Y mientras usted medita en ese canto, que ese mensaje sea para su vida espiritual un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza.